He estado debatiendo si compartir esto o no, pero creo que necesito hacerlo. Honestamente no sé cómo más procesar lo que pasó. Me llamo Sophie, tengo 20 años y he estado viviendo en casa desde que me gradué de la secundaria hace un par de años. Pero durante mucho tiempo he estado atrapada en esta dinámica extraña con mi familia, de la que estoy completamente harta. Tengo 2 hermanos menores, Jason, de 17, y Emma, de 14, y desde que tengo memoria, siempre han sido consentidos. Mis padres siempre han sido súper estrictos conmigo, desde las tareas hasta las expectativas sobre mi futuro, pero por alguna razón han dejado que Jason y Emma se salgan con la suya en literalmente todo. Nunca tienen que hacer tareas, nunca enfrentan consecuencias. Mientras tanto, yo estoy aquí trabajando a tiempo completo y llegando a casa a hacer todas las labores del hogar todos los días. Les daré un resumen rápido de cómo suelen ser las cosas en casa. Me despierto temprano para ir al trabajo, luego regreso por la noche exhausta, pero en el momento en que cruzo la puerta, la expectativa es que voy a empezar a cocinar la cena, limpiar la cocina, lavar la ropa y, a veces, incluso encargarme del desastre que dejan mis hermanos. Jason y Emma, por otro lado, se sientan a ver televisión o a jugar con sus teléfonos. Literalmente nunca les piden que ayuden, y yo ya he tenido suficiente. La situación realmente explotó el pasado jueves. Acababa de salir de un turno brutal de 9 horas en mi trabajo. Me dolían los pies, no había tenido tiempo de comer y todo lo que quería era acostarme por 5 minutos. Pero tan pronto como entré, me golpeó el inconfundible olor a comida sobrante. Miré alrededor y vi el plato sucio de Jason justo en el medio de la mesa de café, con migajas por todas partes. Jason tiene esta costumbre de siempre dejar su desastre por todos lados. Platos, envoltorios, lo que sea. Me vuelve loca. Pero a estas alturas, simplemente me he acostumbrado porque, honestamente, no quería empezar otra pelea. Pero esta vez, no pude soportarlo más. Pasé junto al plato, intentando calmarme, pero entonces escuché a mi mamá desde la cocina. Sophie, ¿puedes venir aquí y limpiar la mesa? Jason dejó su plato otra vez. Gritó. En mi cabeza ya estaba hirviendo. ¿Por qué siempre soy yo? ¿Por qué soy la que limpia después de todos? Pero intenté mantenerme tranquila y entré a la cocina. Mamá, he estado trabajando todo el día. Estoy cansada. Jason puede limpiar su propio desastre por una vez, dije, sin siquiera intentar ocultar mi frustración. Ella no lo tomó bien. Sophie, eres la mayor. Deberías dar el ejemplo. Solo límpialo. Estás haciendo de esto un drama. No podía creer lo que oía. Mamá, no soy una sirvienta. Hago todas las tareas aquí mientras Jason y Emma no hacen nada. ¿Por qué no pueden ayudar por una vez? Mamá me dio esa mirada, la que pone cuando se pone a la defensiva. Estás exagerando. No tenemos tiempo para esto. Solo límpialo. Ok, sentí que mi sangre empezaba a hervir. No se trata solo del plato. Me han tratado así durante años. Estoy constantemente trabajando, constantemente limpiando, y nunca les piden a Jason ni a Emma que hagan nada. Estoy harta, mamá. Estoy harta de ser la única que tiene que hacerlo todo. Su rostro se endureció. Solo estás siendo demasiado sensible. Ya tienes 20 años, Sophie. Eres adulta. Eres lo suficientemente mayor para ayudar sin quejarte. Sentí mi corazón acelerarse. Soy adulta. Entonces, ¿por qué sigo atrapada en esta casa, haciendo todo el trabajo, mientras tú los consientes? Hice un gesto hacia Jason y Emma, que estaban sentados en la sala, ajenos a lo que estaba pasando. Estás actuando como si esto fuera gran cosa, volvió a replicar mamá. Deberías estar agradecida de estar viviendo aquí sin pagar renta en lugar de quejarte. ¿Cuál es tu problema? Ese fue el punto de quiebre para mí. La frustración, el cansancio y la realización de que no iba a llegar a ningún lado con ellos me golpearon de golpe. Estoy harta, dije, antes de que siquiera lo procesara del todo. Me voy a mudar. Mamá se congeló con los ojos muy abiertos. ¿Qué? No puedes estar hablando en serio. ¿A dónde vas a ir siquiera? Lo resolveré, dije, tomando las llaves de mi coche del mostrador. He estado ahorrando durante meses. Ya no necesito esto. Mi corazón estaba acelerado, pero en ese momento me sentí libre. Mi mamá me llamó mientras me iba, gritando algo sobre que no tenía que hacer esto, pero no podía volver atrás. No podía seguir haciéndome esto a mí misma. No iba a quedarme y seguir siendo tratada como si fuera invisible. Cerré la puerta de golpe detrás de mí y al subir a mi coche sentí una sensación de alivio. Aún no sabía dónde iba a quedarme, pero no me importaba. Solo sabía que no podía quedarme en esa casa ni un minuto más. Nunca creo haber sentido una mezcla tan extraña de miedo y emoción en mi vida. El trayecto en coche fue silencioso. Conduje sin rumbo por un rato, solo para aclarar mi mente. No estaba segura de dónde iba a quedarme, pero sabía que no podía volver a casa. Estacioné en un café cercano y me quedé en mi coche por un tiempo, desplazándome por mi teléfono. Encontré un par de anuncios de habitaciones en alquiler, y tras hacer algunas llamadas, terminé encontrando un lugar que parecía decente. Un pequeño apartamento de una habitación, en una parte tranquila de la ciudad. El alquiler era más alto de lo que quería pagar, pero podía manejarlo por ahora. La idea de estar lejos de mi familia, de no tener que limpiar tras ellos ni lidiar con sus críticas constantes, valía la pena. Al día siguiente firmé el contrato de arrendamiento, y para el final de la semana había empacado mis cosas y estaba oficialmente fuera de la casa. Tomé todo lo que necesitaba, mi ropa, algunos muebles básicos, mi equipo de trabajo,
trabajo y algunos recuerdos. Era una sensación extraña, saber que no iba a volver. No más tareas aleatorias ni que me dijeran que era demasiado sensible. Los primeros días fueron los más liberadores que había sentido en mucho tiempo. Me quedé en mi nuevo lugar, acostumbrándome al silencio. Podía entrar y salir cuando quisiera, y no había nadie para decirme qué debía o no debía hacer. Cociné cuando tuve ganas, y si no quería hacer nada, no tenía que hacerlo. Era un lugar pequeño, pero era mío, y eso era suficiente. A medida que pasaban los días, las cosas comenzaron a asentarse. Entré en una rutina. Trabajo, gimnasio, un poco de Netflix por las noches, y empecé a sentirme más como yo misma otra vez. Seguía en contacto con algunos amigos, pero honestamente, estaba empezando a darme cuenta de lo tóxica que había sido la dinámica de mi familia. Ya no tenía que cargar con el peso de todos sus problemas sobre mis hombros. La libertad era increíble. Pero entonces, aproximadamente una semana después de vivir por mi cuenta, comenzaron las llamadas. Al principio fue solo un mensaje de voz de mi mamá. Era típico, su voz llena de preocupación. Pero no del tipo de preocupación que viene de realmente interesarse por cómo estaba yo. No, esto era un tipo diferente de preocupación. Sophie, necesitamos que vuelvas a casa. La casa está hecha un desastre. Dejaste tus cosas por todas partes y nadie está haciendo las tareas. Tu papá se está quejando, y Jason y Emma ni siquiera saben cómo limpiar después de sí mismos. Por favor, solo vuelve por un rato. Está fuera de control. Realmente podríamos usar tu ayuda. Sentí que un poco de enojo comenzaba a surgir mientras escuchaba el mensaje. ¿Ayuda? No les había importado mi ayuda antes. Nunca me preguntaron qué quería o necesitaba. Pero de repente, cuando las tareas no se hacían, me querían de vuelta. No le devolví la llamada. Al día siguiente, recibí un mensaje de texto de Jason. Fue directo y al grano. Sophie, mamá dice que necesitas volver a casa y ayudar. La casa se está cayendo a pedazos. ¿Acaso todavía te importamos? Miré la pantalla por un rato, intentando contenerme para no responder con algo sarcástico. Pero en lugar de eso, solo dejé el teléfono y negué con la cabeza. Ni siquiera preguntaron cómo estaba o si estaba bien. Solo querían una criada. No respondí, y los mensajes siguieron llegando. Durante los siguientes días, mis padres, luego Jason e incluso Emma, comenzaron a contactarme de alguna forma. Textos, mensajes de voz, llamadas, pero todo era lo mismo. Querían que volviera y me encargara de las cosas. Estaban desesperados. De mamá: Sophie, por favor vuelve y ayuda a limpiar la cocina. Nos está volviendo locos. De Emma: Sophie, hace tanto que no te vemos. Te extrañamos. Pero también, ¿puedes hacer tu lavandería cuando tengas la oportunidad? De Jason: Sophie, en serio, ¿cuál es tu problema? Mamá dijo que solo estás siendo egoísta. Solo ayúdanos un poco. No sabía qué me molestaba más, el hecho de que fingieran extrañarme, o el hecho de que aún no podían ver que no era solo su ama de llaves. Después de todo lo que había hecho por ellos, todo lo que había sacrificado, lo único que les importaba era cuánto trabajo hacía para ellos. No les importaba yo. No les importaba lo que quería. Solo eran las tareas. Una noche, después de que mis padres me dejaron otro mensaje de voz más, exploté. Estaba sentada en casa, finalmente descansando después de un turno largo, cuando mi teléfono sonó. No pude resistirme. Llamé a mi mamá de vuelta. «¡Mamá!», comencé, mi voz tranquila pero firme. «No voy a volver. No soy su criada. Y no voy a ser la que limpie después de todos nunca más». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «¿De qué estás hablando?», dijo, su voz a la defensiva. «Estás siendo ridícula. La casa es un desastre y tu papá está perdiendo la cabeza. Tú eres la única que puede hacer algo al respecto». «No, soy la única que siempre hace algo al respecto. He estado haciendo todo durante años y estoy harta. Si tú y papá quieren que la casa esté limpia, necesitan empezar a ser padres de verdad y enseñarles responsabilidad a tus hijos. Ya no voy a limpiar por ellos». «Bueno, está bien», replicó ella con brusquedad. «Supongo que entonces no te importa la familia». Exhalé con fuerza. «No, mamá, ahora me importo yo. Y no voy a dejar que me hagas sentir culpable para que vuelva solo a hacer todo por ustedes. Estoy harta». La llamada terminó con ella diciéndome enojada que dejara de ser egoísta. Dolió, pero sentí una sensación de finalidad. Nunca iba a volver a eso. La semana siguiente pasó como en una nebulosa entre trabajo, ejercicio y noches tranquilas sola en mi apartamento. Por primera vez en mucho tiempo, podía respirar de verdad. No tenía que llegar a casa a un lugar lleno de exigencias, viajes de culpa y tareas interminables. Pero por supuesto, mis padres no iban a dejarme ir tan fácilmente. Era un jueves por la tarde cuando mi teléfono vibró con un mensaje de mi papá. «Sophie, esto se está saliendo de control. Hemos tenido que limpiar toda la casa nosotros solos. Necesitas volver a casa y ayudarnos, o no podremos manejarlo más». Miré el texto poniendo los ojos en blanco. Era el mismo discurso de siempre, pero esta vez era más directo. Estaban empezando a desesperarse, y podía sentir la presión creciendo. Casi consideré ignorarlo, pero no pude resistirme. Tenía que decir algo, así que respondí, manteniéndolo lo más tranquilo posible. «No voy a volver, papá. No voy a limpiar por todos ustedes nunca más. No es mi responsabilidad mantener la casa en orden».
No hubo respuesta durante horas, y una parte de mí pensó que tal vez finalmente estaban empezando a entenderlo. Tal vez estaban comenzando a comprender que ya no iba a ser su felpudo. Pero justo cuando estaba a punto de relajarme, mi teléfono vibró otra vez, esta vez con una llamada de Jason. Ya estaba irritada por sus mensajes, pero contesté de todos modos pensando que lo cortaría rápidamente. «Oye», dijo Jason, su voz calma, pero con un tono que no me gustó. «¿Por qué estás siendo tan dramática con esto? Sabes que no se trata solo de las tareas, ¿verdad? Mamá y papá están realmente luchando, necesitan ayuda, y tú solo lo estás tirando todo por la borda». Me froté las sienes, ya agotada por la conversación, antes de que siquiera comenzara del todo. «Jason, no estoy tirando nada por la borda. Estoy harta de ser tratada como si fuera la única que puede hacer algo. Tú y Emma son lo suficientemente mayores para empezar a manejar sus propias cosas. Mamá y papá deberían haberles enseñado eso». «Pero podrías ayudar», insistió claramente molesto. «Podrías volver por un rato, solo hasta que las cosas se calmen. No es como si estuvieras haciendo algo importante por allá de todos modos». Esa última parte tocó una fibra sensible. «Estoy trabajando, Jason. Estoy haciendo algo con mi vida de verdad. No estoy sentada esperando a que alguien más me cuide. Pero tú, te pasas el día jugando videojuegos y dejando platos sucios por todos lados, y luego esperas que yo limpie por ti». Él se rió, como si hubiera dicho algo gracioso. «Sí, bueno, no todos tenemos trabajos, ¿verdad? Actúas como si fueras gran cosa solo porque trabajas un poco. Mamá y papá ya están lo suficientemente estresados sin que tú te pongas así». Ya estaba harta. «¿Sabes qué? Estoy harta de hablar de esto. Tú, mamá y papá pueden seguir jugando estos juegos, pero ya no soy su chivo expiatorio. No voy a volver». Colgué antes de que pudiera decir algo más, sintiendo mi corazón acelerado, pero apenas había dejado el teléfono cuando volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de mi mamá. Casi no quería abrirlo, pero la curiosidad me venció. «Sophie, necesitamos hablar. Necesitas volver a casa. Tu padre está teniendo un colapso y la casa está en completo caos. No estás siendo justa. Por favor, solo vuelve por un rato y ayúdanos». Sentí una explosión de ira encenderse en mí. «¿Un colapso?», murmuré para mí misma. «Ellos son los que me han estado desgastando durante años». No le respondí, pero podía sentir la presión de sus exigencias empujándome, el peso de sus expectativas metiéndose bajo mi piel. Lo odiaba. Esa noche, decidí salir a caminar para despejar mi mente. Mientras paseaba por las calles pensé en lo que mis padres me habían hecho, la forma en que me trataban como una criada sin paga, la forma en que pensaban que debía estar agradecida por las migajas de amor que me arrojaban, mientras dejaban que mis hermanos se salieran con la suya en todo. No era justo. Y ahora estaba pagando el precio por defenderme. Cuando regresé a mi apartamento, sentí que algo había cambiado. Esto ya no se trataba solo de limpiar la casa. Se trataba de mi independencia. Mi familia siempre había esperado que me doblegara a su voluntad, que sacrificara mi propia felicidad por su conveniencia, pero ya había hecho suficiente. No iban a hacerme sentir culpable nunca más. Unos días después, las llamadas comenzaron de nuevo. Esta vez, no era solo un mensaje de voz o un texto, era implacable. Mi mamá llamó y dejó 5 mensajes seguidos, cada uno más frenético que el anterior. «Sophie, realmente necesitamos que vuelvas. Esto se está saliendo de control. Tu papá no puede manejarlo solo. Jason y Emma no hacen nada. Eres la única que puede ayudar». Y luego, un par de horas después, otro. «Por favor, Sophie, te lo suplico, vuelve, lo arreglaremos. No tienes que hacerlo todo, pero solo vuelve por un tiempo. Estamos desesperados. Eres la única que puede solucionar esto». La desesperación en su voz era inconfundible, pero también podía escuchar el trasfondo de manipulación. No se trataba de mí, se trataba de poner la casa en orden, de traerme de vuelta para hacer el trabajo que ellos se negaban a hacer por sí mismos. Dejé que los mensajes se acumularan. Cada uno, un recordatorio de cuánto había hecho por ellos, cuánto había sacrificado por su comodidad. Y ahora estaban intentando hacerme sentir culpable para que volviera al mismo rol. Pero no iba a regresar. No pasó mucho tiempo antes de que Jason llamara de nuevo. «¿En serio? ¿Vas a ignorarnos así? ¿Estás dejando que la casa se caiga a pedazos porque eres demasiado terca para ayudar? Es patético». Dejé que la llamada fuera al buzón de voz. Estaba harta. Pero por mucho que intentara bloquearlos, podía sentir su presencia cerniéndose sobre mí. Podía sentir cómo tiraban de los bordes de mi resolución. La presión para regresar, para arreglar todo, estaba aumentando, pero no podía dejar que me quebraran de nuevo. Estaba libre, y no iba a volver. No hasta que entendieran lo que me habían hecho. Pasaron unos días después de los últimos mensajes desesperados de mi mamá. No quería volver, eso lo sabía, pero algo seguía carcomiéndome. Una parte no resuelta de mí que quería un cierre, que quería terminar con esto de una vez por todas. Así que finalmente tomé la decisión. Iba a regresar. Pero esta vez no se trataba de arreglar las cosas para ellos, se trataba de dejar claro que estaba harta. Me puse una sudadera vieja y jeans, tomé mis llaves y manejé de vuelta a la casa de mis padres. Mientras estacionaba en la entrada, mi corazón comenzó a latir con fuerza. La casa me era familiar, pero todo se sentía diferente ahora. Esto ya no era un hogar como lo había sido antes, era un campo de batalla. Tomé una respiración profunda y caminé hacia la puerta. Toqué una vez, luego la abrí sin esperar una respuesta. Ya podía escuchar la voz de mi papá desde el otro lado, hablando con Jason y Emma en la cocina. Cuando entré, lo primero que me golpeó fue el olor.
La casa olía a rancio, como el tipo de lugar en el que solo quieres estar si no tienes otra opción. No me molesté con cortesías mientras caminaba hacia la cocina. En el segundo en que entré, los rostros de mis padres se iluminaron con sorpresa, pero luego con alivio. «Sophie, estás de vuelta», dijo mamá, corriendo hacia mí, su cara prácticamente brillando, pensando que había venido a rescatarlos. «Por fin», dijo papá, levantándose de la mesa. «Te hemos estado esperando. Las cosas realmente se han salido de control aquí». Jason y Emma apenas levantaron la vista de sus teléfonos, demasiado absortos en lo que fuera que estaba pasando en sus pequeños mundos. Me quedé ahí por un segundo, observando sus expresiones, esperando que simplemente cayera en el viejo rol que había jugado durante años. La que arreglaba todo, la que hacía que todo estuviera bien. Pero en lugar de eso, tomé una respiración profunda y la solté lentamente. No estoy aquí para rescatarlos, dije, mi voz firme, pero cargada con el peso que había llevado por tanto tiempo. La confusión en sus rostros era palpable. Mi mamá dio un paso atrás, parpadeando como si no pudiera entender del todo lo que quería decir. «¿Qué quieres decir, cariño? Estás de vuelta. Te necesitamos ahora», dijo mamá. «Me necesitan para limpiar por ustedes. Me necesitan para arreglar su desastre porque se niegan a hacerlo ustedes mismos. Lo he estado haciendo durante años y estoy harta». Se congelaron, y por primera vez vi que algo cambiaba en sus ojos. Mi papá abrió la boca para decir algo, pero no lo dejé. «Estoy harta de ser la que mantiene todo unido mientras todos ustedes se sientan y me dejan hacerlo», continué. «No quiero ser la que tiene que arreglar todo el tiempo, solo para que puedan fingir que está bien». Me giré y miré alrededor de la cocina. El mostrador estaba lleno de platos sucios, la basura estaba desbordada, el suelo tenía migajas y derrames, y el fregadero estaba repleto de ollas y sartenes sin lavar. Era un desastre total. «¡Miren esto!», dije, señalando la cocina. «¿Esto es a lo que me han estado pidiendo que vuelva? ¿Esto es lo que quieren que limpie?». Mamá dio un paso atrás. «Hemos estado muy ocupados, Sophie. Tu papá ha estado enfermo. ¿Y nosotros? No, dejen de poner excusas. Esto no se trata de que yo vuelva a limpiar. Se trata de que todos ustedes me han estado aprovechando durante años y ni una vez pensaron que tal vez deberían asumir algo de responsabilidad. Jason y Emma son lo suficientemente mayores para hacer sus propias tareas. No me importa si todavía están en la escuela. Ustedes son los padres. Deberían estar enseñándoles, no dejándome hacer todo». La cara de mi papá se puso roja de ira, pero podía ver una grieta en su postura defensiva habitual. «Nunca te pedimos que hicieras todo esto por nosotros», replicó bruscamente. «Tú elegiste ayudar. Nadie te obligó a hacerlo». Sentí una ráfaga de frustración, pero no dejé que me dominara. Ese no es el punto. Lo han esperado de mí, papá, y estoy harta. Miré hacia mis hermanos, que todavía estaban pegados a sus teléfonos. «Ustedes dos tampoco se libran», añadí, mi voz cortante. «No voy a volver para ser su criada. Necesitan empezar a hacer su parte. Toda esta dinámica en la que yo limpio, cocino y hago todo mientras ustedes se sientan a mirar tiene que terminar». Jason puso los ojos en blanco. «Vaya, dramática mucho. ¿No puedes simplemente ayudarnos por una vez?» «¿Dramática? Estoy harta», lo interrumpí. «He estado haciendo esto durante años y nadie lo ha apreciado. Ni una sola vez». Me volví hacia mis padres. «Vine aquí hoy para decirles que estoy harta. No voy a volver. No voy a ser la que recoja los pedazos cada vez que ustedes metan la pata. Necesitan resolver esto por su cuenta». Se quedaron ahí atónitos, mirándome fijamente. El labio de mi mamá tembló y podía ver las ruedas girando en su cabeza. Pero ya era demasiado tarde. Había tomado mi decisión y no iba a retroceder. «Me voy», dije, girando hacia la puerta. «Buena suerte». Mientras salía de la casa, podía escuchar a mi mamá llamándome por mi nombre. «Sophie, por favor, no te vayas. ¿Podemos arreglar esto?». Pero no me di la vuelta. Seguí caminando, dejando que la puerta se cerrara detrás de mí, y nunca miré atrás. Me subí a mi coche y manejé lejos, con el pecho pesado, pero con una sensación de alivio que no había sentido en mucho tiempo. Había recuperado mi poder. No más limpiar por ellos. No más sentirme obligada a solucionar sus problemas. Era hora de vivir para mí. Mientras manejaba, sentí una sensación de finalidad. Sabía que había tomado la decisión correcta. No se trataba de ser dura. Se trataba de tomar control de mi vida y no dejar que me drenaran más. ¿Qué piensan todos ustedes? ¿Debería haber hecho esto antes? ¿O hice bien en finalmente ponerme primero? Déjenme saber sus opiniones.